de hoy. Como saben, hay un montón de servicios en el hospital. Tenemos varios servicios de consultorios de médicos de planta, de residentes, y dentro de los consultorios que tienen residentes del primer año van a consultorio de seguimiento longitudinal del niño y la familia, que todos, como popularmente, conocemos como niños sanos, ¿no? Que bueno, recién hablábamos con las doctoras del servicio que no es que la población predominante es niños sanos, todos sabemos que no, que son pacientes muchas veces complejos, que requieren un montón de estrategias y un seguimiento multidisciplinario, así que hoy para ejemplificar todo esto nos van a traer un caso súper interesante, muy interactivo, así que les pido que participen porque la verdad que está muy bueno. Yo presento a la doctora Natalia Regatti, que ella es médica de planta, va a presentar al resto del equipo y nos va a contar un poco cómo trabajan a punto de partida de este caso y bueno, vamos a aprender mucho como siempre. Bueno, hola, buenos días a todos, gracias por estar. Yo, como les dijo Nati, soy médica de planta de niños sanos. Ahí tenemos en la diapo quienes formamos parte del servicio, pero queríamos aprovechar para presentarnos las que estamos aquí. Cintia Salver, médica de planta también de niños sanos. Ella junto conmigo somos parte del grupo de trabajo en desarrollo infantil, que también está dentro del consultorio de niños sanos. Y por otro lado, quería aprovechar para presentarles, que obviamente muchos aquí los conocen, pero no todos saben que ya son médicas de planta en nuestro servicio, a Mariela Alpino y a Cristal Musso Rodríguez. Las dos trabajan codo a codo con los residentes, especialmente en clínica Niños Sanos, y preparamos este Ateneo entre todos. Agradecerles siempre a los residentes, que son quienes atienden directamente al niño y a la familia del niño sano y corren pidiendo los turnos que son necesarios y que con esta niña tuvieron mucha interacción también. Bueno, vamos a comenzar. Les queremos presentar, a una niña de 17 meses que se llama Alma. Los nombres que vamos a usar en este Ateneo son ficticios, ¿sí? Para resguardar la identidad, la privacidad de la niña y su familia. Ahí vamos. Entonces, Alma, de 17 meses, de sexo femenino, concurre junto a su madre a control de salud en enero de este año. El último control de salud que había hecho nuestro servicio fue a los 11 meses, en julio de 2023. Se objetiva estancamiento en el progreso puntoestatural, con descenso en los percentilos durante los últimos 6 meses. La madre no refiere intercurrencias patológicas desde su último control y la paciente es asintomática según el relato materno y a ella no le preocupa el peso. Bueno, queríamos saber qué información les interesa saber aquí a este punto y apenas vemos a la paciente. Pasamos el micrófono si se animan. ¿Cómo se alimenta? Lo más básico. Lo más básico. ¿Cómo se alimenta? ¿Qué más? Así después les pongo toda la información. Les pido que me soliciten el micrófono porque si no los que están en el Zoom no escuchan. Bueno, no se me animan mucho, todo es muy básico. Creo que... Ahí vamos. Buenos días, yo soy licenciada en nutrición y muchas veces Bienvenida. atiendo pacientes no en el hospital, sino en el ambulatorio, en consultorios privados, donde los pacientes son derivados por este motivo. Y lo que uno indaga es si ella, cómo se alimenta, por la edad, si sostiene la lactancia materna. Muchas veces a partir del año la lactancia materna es abusiva y desplaza el consumo de otros grupos alimentarios, y esta puede ser una causa. También lo que vemos es si tuvo alguna enfermedad, algo que pudiera haberle afectado al normal crecimiento, y la verdad es que enseguida uno piensa en esta edad la posibilidad de una enfermedad celíaca como algo que no se ve, y ahí empezamos a hacer indagando. Perfecto. Todo esto ahora lo comentamos. ¿Algo más? Yo indagaría algo sobre la familia, cómo está constituida, cómo es su madre, si tiene papá, cómo es el papá, si tiene hermanitos, si se crecieron bien, si las vacunas están completas,
sobre todo eso, lo social y el tema de vacunación, otras enfermedades, por qué faltó tanto tiempo a los controles de salud. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa? Y el perinatológico, si no tiene término, peso adecuado, cómo fue la progresión de la curva antes del año, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a tratar de contestar a casi todo esto. Nosotros lo pensamos como, bueno, ahí no se ve antecedentes perinatológicos. Era una niña, primera gesta de su mamá, primer parto, nacida de término, de 38 semanas, de peso adecuado para la gestacional, 3 kilos 130, perímetro cefálico 33 centímetros y talla 48 centímetros. Armónica, ahí tienen los percentilos. El parto fue vaginal, el cefálico. Perdón. Ahí ya voy. El parto fue vaginal, encefálica, con una ARDA 910. El embarazo fue controlado con serologías del tercer trimestre negativas. Caída del cordón a los 5 días, eliminación de meconio el primer día de vida. El screening perinatológico con fondo de ojos, OEAS y FEI fueron normales. Tuvo una internación en neo por 72 horas, a las 72 horas de vida, por 48 horas que estuvo en luminoterapia por hiperví. En cuanto a antecedentes patológicos, hasta ese momento, lo único que presentó fue a los 6 meses de vida un diagnóstico de anemia microcítica hipocrómica, que se indicó tratamiento con sulfato ferroso por 2 meses, luego discontinuó sin ningún control posterior. Y dentro de lo que es la alimentación y las rutinas, era una niña que se alimentaba con lactancia materna, todavía a los 17 meses, tomaba 2 mamaderas de leche de fórmula por día. Estas 2 mamaderas se debían, bueno, ahora vamos a ver que la mamá estudiaba todavía y cuando quedaba el cuidado de los abuelos les daban la mamadera. Tenía una dieta variada que correspondía a la edad de la niña por referencia a su mamá, con buena tolerancia oral, catarsis y diuresis conservada. En cuanto al sueño, dormía en su cuna desde las 10 de la noche hasta las 11 de la mañana, con 2 despertares nocturnos en donde tomaba el pecho. La higiene, bueno, la bañaban diariamente, la zona del pañal se manejaban con algodón y óleo, no usaba chupete, estaba expuesta a 20, 30 minutos, según el relato materno, de pantallas por día, y su vacunación era incompleta. Le faltaban las dosis de los 15 meses, que no había tenido controles en ese momento, de la varicela, de la meningitis de membeo y la antigripal. En cuanto a la dinámica familiar, ellos vivían en José C. Paz. Alma no tenía contacto con su papá biológico, el cual no colaboraba económicamente, tiene antecedentes de consumo problemático de sustancias y de haber estado privado de su libertad. La paciente vivía con su mamá, Clara, de 17 años, que fue madre adolescente y que estudiaba en la secundaria, la pareja de la madre, que no era el padre biológico de Alma, estudiante que trabajaba y realizaba descargas de mercadería, y los padres de Darío, que era la pareja actual de la mamá, ¿sí? Como unos abuelastros de la niña. En cuanto al desarrollo neuromadurativo, que también se evidenció en el control de los 17 meses, fue totalmente acorde a su edad. En cuanto a la motricidad, la niña caminaba sola, trepaba, tiraba la pelota, hacía un garabato no controlado, utilizaba la cuchara para alimentarse, usaba taza, acudía al llamado del otro cuando se la llamaba por su nombre, invitaba a los padres en tareas habituales, ya decía mamá y papá específico a su mamá y a la pareja de su mamá actual, palabras, frases, utilizaba y comprendía órdenes simples. Cuando en ese control el niño sano se realiza el examen físico, aparece, bueno, ahí justo no se deja ver por esto, pero... Examen físico, la niña parecía adelgazada, la impresión general y con mala higiene. Tenía signos vitales normales para la edad y dentro de la antropometría, como datos positivos, teníamos los del último control de julio del 2023,
y esto era enero de 2024, ¿sí? 6 meses antes, que había descendido en los percentilos y aparecía un peso de 8 kilos 430, un percentilo más cerca del 3 y el 10, la talla de 75 en un percentilo 3, la talla anterior está en un percentilo 25-50, ahora les muestro la curva que es donde se evidencia bien realmente esto, un perímetro cefálico de 46, estable en un percentilo 50, un índice de masa corporal 14,6 en percentilo 310, con una velocidad de crecimiento de peso de 0,8 kilos por año, percentilo menor al 3, y de talla de 5,6 centímetros por año, percentilo también menor al 3. Cuando hicimos los cálculos de Gómez, peso para la edad, le daba levemente bajo de primer grado, 84%, el Waterloo de peso sobre talla normal, y el Waterloo de talla para edad levemente bajo. Esto nos hacía pensar en algo más crónico que agudo, ¿sí? Y ahí tienen bien, en cuanto al peso, lo que fue la curva de su crecimiento, donde después de los 8 o 9 meses empieza a descender en los percentilos y en la talla, donde también hay evidencia. Ahora nos vamos a dejar hablar de vuelta. Sí. Ahí tenías un análisis de Stanley, quería saber en qué contexto y qué había El pensado. contexto fue aislado, un signo de febril sin foco que duró poco y que le llegaron a sacar un hemograma en una guardia. Y ahí tenemos ese laboratorio. No, después cuando fue al control con el pediatra, le indican con ese laboratorio, el control después de la fiebre, el sulfato ferroso, que no continuó. ¿Algún comentario más? Los invitamos a pensar diagnósticos diferenciales en este momento, con estos datos. Claro, tenemos entonces, como resumiendo, una niña de 17 meses de edad con mal progreso pondoestatural, con un único antecedente de una anemia ferropénica inadecuadamente tratada en contexto de una situación de medio social vulnerable. Entonces, ¿qué diagnósticos hasta acá diferenciales pensarían en esta niña? ¿Tenía antecedentes de anemia de la madre en el embarazo? Tenía 6 meses la paciente, ¿no? Tenía antecedentes de anemia de la madre en el embarazo y recibía sulfato ferroso en ese momento de la barriga. En ese momento, no estaba recibiendo, solamente recibió esos 2 meses y después no continuó el tratamiento, no se hizo laboratorio control. No dijeron nada de las deposiciones, cómo era, eso como que hay que no sabemos si eran desligadas o no. Tenía diuresis y catarsis conservada, no había ningún dato positivo. Y en la forma de alimentarse, o sea, la dieta variada, la leche, el pecho, nada que llamase la atención tampoco. Hasta ese momento no. ¿Te puedo preguntar? ¿Por qué lo preguntas justamente? No, pensando si no es una celiaquía que cuando come hidratos de carbono se extiende o empiezan las catarsis, o si quiere catarsis desligada, o una diarrea crónica también, pero pensando en ser una parasitosis, pero bien, gracias. En el chat también preguntan si una posibilidad de malabsorción primaria, secundaria también parasitosis, celiaquías. Bien, perfecto. Entonces tenemos el tema de la alimentación, ¿no es cierto? Que es una alimentación. Otra pregunta es de la edad de inicio de esa alimentación complementaria. Sí, a los 6 meses inició con la alimentación complementaria. Se van desligando, ¿no? Los diagnósticos diferenciales, tenemos más o menos el tema de la alimentación, tenemos mala absorción, enfermedad celíaca, parasitosis, mencionaron, ¿algún otro más? ¿Hay algo más que le llame la atención a la mamá en relación a partir de los 6, 12 meses? ¿Algo más refiere a la mamá que le llamó la atención? No, y de hecho no le preocupaba el tema del peso a la mamá, no lo trae como motivo de consulta tampoco. ¿Y cuadros respiratorios no había tenido otro? Hasta este momento no refiere ninguna otra intercurrencia más que ese síndrome febril sin foco, que solamente se detectó esa anemia, hasta este momento. ¿Vamos?
Entonces, nosotros, no se ve ahí, pero bueno, como diagnósticos diferenciales teníamos entonces hipoaporte, esta anemia que bien ustedes también lo notaron y nosotros también lo detectamos a partir del interrogatorio de la historia clínica. Otra causa también a pensar sería recanalización genética, llegando hacia los 2 años de vida. Mala absorción, en este caso no teníamos ningún otro dato positivo ante el interrogatorio. Y parasitosis como también posible causa infecciosa. Entonces, al iniciar el estudio de una paciente con mal progreso pondoestatural, debemos tener en cuenta las causas fisiopatológicas que podrían llegar a estar presentes en cualquier paciente. Como 3 grandes grupos tenemos causas primarias y secundarias. La ingesta insuficiente o inadecuada podría ser una causa, también pensando en el hipoaporte que puede llegar a tener esta paciente. La incapacidad de utilizar nutrientes, ya sea por enfermedad celíaca, reflujo gastroesofágico, o requerimientos aumentados especiales que pueden ser subyacentes a patologías orgánicas crónicas o patologías infecciosas o inmunológicas. Entonces, hasta este punto de pensar en los diagnósticos diferenciales y teniendo presente las causas, digamos, fisiopatológicas. ¿Solicitarían algún examen complementario, alguna otra prueba diagnóstica? No sé si alguien había pedido un urocultivo o alguna orina como para pensar también con causa de detención del crecimiento pondoestatural y un copro parasitológico. Perfecto, perfecto. Entonces tenemos urocultivo, copro parasitológico. ¿Alguien solicitaría algún otro examen complementario allá? Ah, no. Decila. Bien, acá dicen entonces un hemograma. ¿Algo más? ¿Algo más, además de laboratorio? Bien. Dicen función renal, función hepática. Perfecto, examen de orina, sumado al urocultivo que habían solicitado. Una química básica entonces, bien, que incluya un perfil nutricional. Hasta ese momento no, pero sí, obviamente lo pensamos en recanalización genética, por eso es importante tener los datos de la talla de la madre y el padre. Sí, sí. Francamente adelantada. ¿Cómo? Sí. Acá también en el chat dicen calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, un hematológico, vitamina D, ácido fólico. Perfecto. Bueno, tenemos varios, entonces avanzamos con los exámenes complementarios. Nosotros en un primer momento a esta paciente solicitamos un laboratorio completo que tenía un hemograma de 14.300 blancos, con una fórmula repartida, pero con una hipereosinofilia de 2.147 eosinófilos totales. Presentaba una hemoglobina de 9,7, con un volumen corpuscular medio de 64, una hemoglobina corpuscular media de 19,5 y una hiperplaquetosis de 945.000, con una química normal, que era completa, y una PCR elevada de 9,3. Teníamos también un perfil de hierro con una ferritina de 44, una transferina de 234 y una ferremia de 30, y quedaba pendiente un copro parasitológico y un sedimento de orina y urocultivo para recolección. Entonces acá se evidencia que la paciente continúa con esta anemia microcítica hipocrómica, con aumento de eosinófilos y con reactantes de fase aguda elevados. Entonces, en esta paciente, con estos antecedentes de 17 meses, con mal progreso pondoestatural, con antecedentes de haber tenido una anemia y que continúa con la misma, solicitamos continuar con los estudios de esta paciente de mal progreso pondoestatural, y a tener en cuenta tenemos los estudios de primera línea, que es los que primero se solicitó, y de segunda línea, que esto seguramente será orientado según a la patología de cada paciente. No se le pide a todos en general, sino a la sintomatología, a los resultados de los exámenes complementarios previos
y a lo que uno esté pensando como diagnósticos diferenciales, ¿sí? Entonces, en esta paciente solicitamos consulta con el servicio de hematología como para desligarnos de la duda si esta anemia podría tener un impacto en su crecimiento y desarrollo. Bueno, buenos días. Bueno, esta diapositiva la pusimos más que nada para ver como la anemia en un contexto global y no solamente que siempre es por deficiencia de hierro, ¿no? Fíjense que desde abajo las causas que tenemos, bueno, no sé si se ve bien, pero es desde la educación de los padres, el contexto socioeconómico donde viven, el acceso al agua potable, el acceso también a la alimentación, a cómo se lo dan la alimentación, a las prácticas de alimentación. Luego vienen las cosas del niño en sí, que pueden ser infecciones a repetición, no haber ingerido suficiente cantidad de hierro, y todo eso va a dificultar el capital humano general con un desarrollo también afectado globalmente, ¿sí? Los chicos menores de 2 años, que sería como esta paciente, son los que son más vulnerables a la anemia porque ya tienen la mayor velocidad de crecimiento experimenta cualquier persona en su vida y por lo tanto tienen altos requerimientos de hierro. Muchas veces las dietas son bajas en hierro, tienen mayores pérdidas que pueden ser por parásitos, por alimentación con leche de vaca en forma excesiva o por mala alimentación en general, ¿no? Pero las consecuencias no solamente están dadas por la anemia, sino que también hay todo un contexto en la deficiencia de hierro, que ahora lo vamos a ver, que afecta todo el resto del organismo, independientemente de la anemia per se, ¿sí? Sí, con la lechita. Bueno, entonces partimos de una anemia hipocrómica microcítica, que es el caso de esta paciente, y sabemos que la deficiencia de hierro es la más frecuente causa de la anemia hipocrómica microcítica. En esta paciente tenía un perfil de hierro que estaba ahí medio border para justificarse, o sea, una ferropenia muy importante, tenía ahí todo medio en el límite, pero bueno, podía estar combinada con otras causas también, ¿no es cierto? Porque no es siempre una sola la causa. Después nos vamos a cosas un poquito más infrecuentes. Bueno, otra cosa de la deficiencia de hierro en esta paciente, que si bien vi que el primer hemograma fue a los 6 meses, hay que preguntar que eso, no sé si recibió la profilaxis de hierro, porque en realidad alrededor de los 4 a 6 meses, donde el bebé es donde más crece, o duplica ya el peso de nacimiento para esa edad, es importante la profilaxis más allá de los depósitos que podía haber tenido la mamá. Digamos. El crecimiento excesivo en esa etapa de la vida hace que si uno no da la profilaxis, a los 6 meses estén con anemia hipocrómica microcítica secundaria a la deficiencia de hierro. O sea, eso faltaría, probablemente no haya tenido la profilaxis adecuada. Después pasamos a otras causas. Anda así de apagar y prender. Bueno, después pasamos a otras causas bastante menos frecuentes, ahora paso por acá, que son los hemoglobinopatías, ¿sí? Y síndromes talasémicos, que eso ya es más del resorte del especialista hematológico, pero como para ver que no todo es ferropenia, en esta nena no pareciera ser, obviamente, una talasemia mayor, porque la paciente no está a los 2 años, hubiera sido otro el cuadro de la paciente. Sí podría llegar a ser una portadora, pero no justificaría el retraso de crecimiento y tampoco justificaría el retraso, ese semejante cruce de carril con esa ferropenia que tenía, que era border, ¿sí? Después hay otras hemoglobinopatías estructurales, porque se clasifican de acuerdo a si tiene disminuida la cantidad de hemoglobina que sintetiza o la estructura de la hemoglobina, o ambas cosas juntas. Y después hay, más infrecuente todavía, otras patologías que son genéticas del metabolismo del hierro en sí y del metabolismo del hemo, ¿sí? Que son muy infrecuentes, pero hay que pensarlo en cuando hay un contexto familiar que hay antecedentes
de familiares con este tipo de anemias que no responden al tratamiento con hierro y que descarté el estado de portador talasémico, que son lo más frecuente en la anemia hipocrómica microcítica después de la deficiencia de hierro. Así que, y muchos de estas patologías a veces pueden acompañarse con signos asociados como neurológicos, como la aceruloplasminemia y otras patologías que muchas tienen en lo violeta de abajo sideroblastos en anillo, pero es porque no es que no tienen el hierro, sino que hay una mala distribución o un mal uso del hierro del cuerpo, incluso algunos tienen hasta sobrecarga de hierro, ¿sí? Pero bueno, lo traje como para pensar que no todo es anemia ferropénica. Entonces, hablando ahora de la anemia ferropénica en sí, o por deficiencia de hierro, en realidad, como les decía, en la anemia por deficiencia de hierro hay una enfermedad por deficiencia de hierro independientemente de la anemia. El paciente quizás no está todavía anémico, sino que está en una etapa previa y que tiene la deficiencia de hierro y por eso se le pone, como está, entre comillas, esta enfermedad por deficiencia de hierro. ¿Qué es lo que pasa? ¿En dónde participa el hierro? Como cofactor en un montón de funciones enzimáticas y metabólicas. Entonces, participa en el transporte de oxígeno, la hemoglobina principalmente, y también la mioglobina del músculo. Y también en las enzimas mitocondriales que participan en la respiración celular. Participa en la ribonucleótido reductasa, en el metabolismo del ADN y del ARN, fundamental para la replicación celular. El metabolismo de las monoaminas, que eso estamos hablando de los neurotransmisores, ¿sí? Mielogénesis, la oligodendroilia, también requiere hierro. Y la actividad bactericida, la mieloperoxidasa de los neutrófilos, también tiene como cofactor al hierro. Entonces, de todo esto podemos pensar que cualquier célula puede estar alterada en su crecimiento, ¿sí? Porque al no tener el cofactor necesario, la célula no crece, va a la apoptosis y obviamente esa célula muere, ¿sí? Entonces, en los sistemas que se va a manifestar, tenemos el gastrointestinal, con estomatitis, bueno, glositis, anorexia, el hábito de pica de los pacientes por deficiencia de hierro, en el sistema nervioso central, el déficit de atención y de aprendizaje, el ritmo del sueño, depresión, y estos no siempre son reversibles a pesar del tratamiento con hierro. En el sistema inmune puede haber cambios en la inmunidad mediada por células, en la inmunidad celular, en la fagocitosis. En el cardiovascular, la disfunción miocárdica, que necesita también las células musculares del corazón. Y fatiga y astenia en el sistema musculoesquelético en general. Y estos chicos, bueno, también, además por la anorexia, comen menos y eso también puede ser una consecuencia de que crezcan menos porque no comen, porque no ingieren, ¿sí? Y después tenemos, digamos, ya no hipocrómica microcítica, pero sí que hay que tenerla en cuenta. A veces puede ser que el paciente tenga una anemia hipocrómica microcítica, pero que esté en combinación con otra anemia, que es la anemia de la inflamación, que lo vemos mucho en los pacientes internados. Inflamación se refiere a patologías infecciosas, inflamatorias en general, oncológicas o inflamatorias reumatológicas, ¿sí? Que más o menos las más frecuentes. O una neumonía por la cual se internó chico, un broncoespasmo. Entonces, se desarrolla en ese contexto. ¿Y qué es lo que pasa? El estímulo inflamatorio lo que hace es liberar el cuerpo un montón de citoquinas inflamatorias. Una de ellas es la hepcidina y las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral. Estos factores lo que hacen es alterar la progenie eritroide, que es disminuyendo la proliferación de la progenie, pero además a nivel del sistema macrofágico, que es donde el hierro se acumula como ferritina para después ser liberado y utilizado en la eritropoyesis, lo que hace es bloquear receptores, ¿sí? Que son útiles para que ese hierro se libere. Entonces yo tengo un paciente con una anemia, que en general es normocítica, puede ser algo microcítica, puede ser una ferremia algo disminuida, ¿sí? No tanto quizás como en la ferropenia, pero la tengo disminuida, pero es porque no lo utiliza el hierro. Y lo que menos necesita justamente en este momento es ingerir hierro, porque todo el hierro que le dé no lo va a poder utilizar, porque las citoquinas inflamatorias hacen que el cuerpo, aunque lo tenga, no pueda utilizarlo, ¿sí?
Y acá hay algunas diferencias de algunas cosas del laboratorio que hacemos, otras que no se hacen, entre la deficiencia de hierro y la anemia de la inflamación, pero también pueden estar juntas, es decir, puede ser mixta y tener las dos. En general, en la anemia por deficiencia de hierro, el BCM es bajo, en la anemia de la inflamación es normal, puede ser normal a bajo, ¿sí? Si nosotros vemos la transferrina plasmática en la deficiencia de hierro es alta, esta chica lo tenía en 200 y algo, que no está tan elevado, por eso quizás es algo mixto o es una ferropenia ahí medio justita. La ferritina en la deficiencia de hierro va a estar bajo, salvo que tenga algún parámetro de inflamación asociado y tenga deficiencia de hierro y la ferritina esté alta, porque es un reactante de fase aguda. Esta chica también tenía 900.000 plaquetas, que puede ser como reactante de fase aguda o como puede ser porque en la ferropenia también vemos la trombocitosis. Igual era demasiado alta. Bueno, la epsidina que no la medimos, que es una de las citoquinas que se liberan en la inflamación, va a estar alta en la anemia de inflamación. Y después, esto es un documento que encontré de la Organización Mundial de la Salud, que se redactó en el 2012, como un documento normativo sobre la anemia, como un plan integral para reducir la anemia en la madre, el lactante y el niño para 2025. Ya estamos un poquito a tiempo, ¿no? Es una de las metas dentro de otras, son 6 en total. Una es la anemia, pero que también se relaciona con otras metas que son el retraso de crecimiento, el bajo peso al nacer, el sobrepeso en la infancia, lactancia materna exclusiva y la emaciación. Entonces, todo este control de la anemia en las mujeres de edad fértil sería esencial para prevenir el bajo peso y la mortalidad perinatal y materna, ¿sí? Así que también es importante, como decía, la alimentación de la mamá. Pero bueno, en esta nena, en resumen, es una anemia hipocrómica microcítica, hay que ver cuánto es de ferropenia y cuánto es de otra cosa que podamos estudiar. Era muy border el límite de la ferropenia. Para síndromes talacémicos que justifiquen este retraso de crecimiento, ya nos fuimos de la edad de la paciente con el cuadro clínico que tenemos, así que en principio habrá que seguir estudiando. Gracias, Miriam. Y gracias a todo el Servicio de Hematología por el apoyo en el Ateneo. Bueno, seguimos entonces con esta paciente porque todavía no nos cerraba el caso clínico. Decimos, la anemia no parecía ser el 100% de la causa de esta alteración en su progreso pondoestatural. La volvemos a ver y nos trae el resto de los estudios que también acá solicitaron: coproparasitológico, orina completa, urocultivo, todo negativo. Como siempre, reinterrogando a la paciente, surge un dato nuevo. Cuando se vuelve a interrogar, la madre menciona que entre el padre de Alma y la pareja actual, ella tuvo otra pareja con quien convivió, que se llamaba Darío, y Darío en mayo del 2023 fue diagnosticado con tuberculosis. En ese momento, tanto Clara como Alma hicieron el catastro, hicieron radiografías, PPD, todo fue negativo, se indicó quimioprofilaxis, pero bueno, nos comenta Clara que solo lo pudo realizar durante 2 meses. Con este nuevo hallazgo, acá estaría el familigrama para entender, entonces hubo 3 parejas, el padre con el quien ya no tiene contacto, Javier, perdón, que es la persona con la que convivió y tenía tuberculosis, y Darío, que es la pareja actual. Con este nuevo hallazgo, si bien el catastro ya se había realizado, se decide seguir estudiando a la paciente, se solicitan algunos estudios, no sé si alguno de ustedes se imagina que podríamos haber pedido en el consultorio ese día, o qué les interesaría a ustedes ver. Una PPD y una placa de tórax. Perfecto. Hicimos lo mismo, la verdad que teníamos una niña con un examen físico casi normal, una auscultación pulmonar normal, una frecuencia respiratoria normal, una saturometría normal. Lo pedimos por el antecedente. Y encontramos esto. Y fue una sorpresa para todos. Bueno, acá tenemos una placa de tórax, está completa, está un poco descentrada, pueden ver que las clavículas no están equidistantes, no es una teleradiografía porque está acostada,
está bien penetrada, está bien inspirada, y observamos que hay un infiltrado intersticial bilateral y una radiopacidad en el lóbulo superior derecho muy importante. Con esta radiografía y con la sospecha que tuvimos en este momento de tuberculosis, decidimos internar a la niña y se interna ese mismo día en unidad 9. Previo realiza su PPD. Va lento, pero va. Bueno, en unidad 9 estuvo internada más o menos 2 semanas. En el transcurso de esta semana se hicieron un montón de estudios. Primero llega el resultado de la PPD, tenía una PPD de 10, una PPD patológica. Bueno, teníamos la placa, se realiza también una tomografía de tórax, y acá se puede observar, en donde se ve la consolidación del lóbulo superior derecho, y aparte aparecen adenopatías calcificadas en mediastino. Se realiza también una serología para HIV que dio negativa, y se decide, en conjunto con el servicio de fisiología, la punción lumbar de esta niña. Previamente se realiza una tomografía de tórax, que fue normal. Cuando se realiza la punción lumbar, el líquido cefalorraquídeo es Ay, perdón. Disculpe. Cuando se realiza la punción lumbar, el líquido es límpido, incoloro, pero tiene una celularidad de 10, a predominio mononuclear, proteínas 22 y una glucorraquia de 47. No se ve acá. Se realiza obviamente la baciloscopía de la niña a través de 3 lavados gástricos, que da negativa, y las muestras ingresan para cultivo, para PCR, para GeneXpert, todo da negativo. También se estudia la madre, os voy a mirar acá porque claro, no se ve. La madre llega al resultado de una PPD de 13, también patológica, tiene una radiografía de tórax en principio normal, se hace también una tomografía de tórax en donde se ve una telectasia parcial del lóbulo medio. La madre también se estudia con baciloscopía por 3, cultivos y GeneXpert negativos, y la madre también se le realizan las serologías para hepatitis y HIV, que fue negativo. Con diagnóstico de tuberculosis, comienza el tratamiento a la niña con las 4 drogas, el tratamiento habitual, isoniazida, rifampicina, piracenamida de tambutol, y por este citoquímico patológico se decide comenzar tratamiento con meprednisona a 1 miligramo kilo día, asumiendo compromiso del sistema nervioso central. Por otro lado, también se suplementa a la niña con vitaminas, sulfato de zinc, ácido fólico, se enriquece la dieta, y por el antecedente que se había rescatado previamente, una eosinofilia, a pesar de que el cuerpo parasitológico era negativo, se decide tratar empíricamente con mebendazol. Bueno, durante estas 2 semanas que está internada la niña en unidad 9 se hacen un montón de interconsultas. Obviamente una de las primeras que se realiza es con el servicio de fisiología. Acá tenemos al servicio presente, y queríamos hacerle algunas preguntas que nos fueron surgiendo a nosotros mientras íbamos siguiendo el caso desde Niño Sano. Por un lado, teníamos el antecedente de que en mayo esta paciente del año pasado se había hecho catastro, placa de tórax, PPD, tanto ella como la madre, y había dado todo negativo. Entonces nuestra primera pregunta es, ¿cómo puede ser entonces que esta niña haya enfermado? Y igualmente su madre. ¿Qué comentario nos podían hacer al respecto? Hola, ¿cómo están? Hola, Bueno, Isabel. otra vez la tuberculosis, la gran simuladora. Aquí estamos. ¿Por qué se enfermó? Recuerden que cuando un paciente tiene contacto con un bacilífero, los primeros estudios pueden ser negativos, y eso no implica que los pacientes no se hayan contagiado. Incluso en un menor de 5 años puede persistir con la PPD negativa porque son inmunoinmaduros y pueden tener alergia tuberculínica y estar contagiados igualmente, y ese es el motivo por el cual se decidió hace un par de años que el menor de 5 años, aunque tenga la PPD negativa, debe cumplir sí o sí los 6 meses de prevención. Una vez que nosotros tenemos un paciente en contacto con un bacilífero, iniciamos la quimioprofilaxis independientemente de la primera PPD. Obviamente seguro hay que descartar la enfermedad en ese momento con una radiografía normal y un cuadro clínico normal. Y esa quimioprofilaxis debe sí o sí realizarse por 6 meses. 6 meses se utiliza isoniazida, porque sabemos que está probado que 6 meses es lo mínimo que necesitamos de isoniazida para que esa paciente desarrolle una enfermedad.
E incluso, aunque haga una quimioprofilaxis completa, sabemos que la quimioprofilaxis no es un 100% efectiva y que a pesar de haberla hecho completa, puede llegar a enfermarse igualmente. Existen otros esquemas de quimioprofilaxis que van a ver que los vamos a empezar a usar, y uno es isoniazida rifampicina por 3 meses. Ese esquema está avalado por el Programa Nacional de Tuberculosis y es el que sugiere en este momento de realizar. ¿Cuáles son las ventajas? Que ayudan la adherencia. Obviamente esta mamá cumplió 2 meses, pero si hubiera cumplido 3 de ese esquema tenía quimioprofilaxis completa. Es muy difícil para los pacientes muchas veces sostener un esquema de 6 meses. Y desventajas no tiene ninguna, porque la toxicidad en realidad es mínima. No sé si Perfecto. contesto tu pregunta. Sí, muchas gracias. La segunda pregunta que después tuvimos fue cuando leímos que esta paciente se había punzado, porque nos quedó el recuerdo, decimos, pero es una paciente que no llegó con fiebre, no tenía ningún síntoma o signo del sistema nervioso central, en un principio por ahí no hubiésemos pensado que había que descartar ese foco. ¿Qué es lo que nos puedes decir al respecto? Que es una idea basada en la experiencia, por decirlo de alguna forma. Si uno piensa en cuáles son los pacientes que tienen criterio de función lumbar cuando uno sospecha tuberculosis, obviamente el que tiene clínica y uno sospecha lesión del sistema nervioso central, pero también tienen indicación de función las tuberculosis que uno sospecha congénitas, o sea, mamás diagnosticadas en el periparto o algún familiar diagnosticado durante el primer mes de vida del bebé, y las tuberculosis biliares. Esos sí o sí deben punzarse. Con respecto a esta nena no cumplía ninguno de los 3 criterios, pero hemos visto muchas veces pacientes con tuberculosis tan graves como esta, tuberculosis pulmonar tan grave en bebés tan chiquitos, que incluso sin tener un cuadro clínico claro o ninguna sintomatología o retraso neuromadurativo, hemos hecho funciones lumbares o imágenes de cerebro y nos hemos llevado sorpresas. Entonces, no está normatizado, no entra dentro de ninguna norma, pero nosotros en los nenes tan chiquitos con tuberculosis graves, por más que no sean miliares, preferimos pulsarlos y descartar lesión del sistema nervioso central. Perfecto, Isabel. Y por último, ¿cómo sería entonces el tratamiento en esta paciente que tiene compromiso pulmonar y entonces asumimos también el sistema nervioso? La paciente la clasificamos como una tuberculosis grave pulmonar y extrapulmonar. El tratamiento, aunque sea una meningitis, es todo vía oral, no es necesaria medicación endovenosa. Se usan las 4 drogas habituales: isoniazida rifampicina, piracetamida y etambutol. Quizás etambutol es la que menos penetración en líquido cefalorraquídeo tiene, pero sí penetra cuando las barreras están inflamadas, y ese esquema se utiliza por 2 meses. El tratamiento completo es de 1 año y la segunda fase corresponde a isoniazida y rifampicina solos. Agregamos corticoides el primer mes de tratamiento, entre 3 y 4 semanas en la indicación. Se puede utilizar nefroquinona o dexametasona y luego un descenso lento hasta poder suspenderlo con un cortisona. Ese es el tratamiento propuesto para esta niña. Bueno, muchísimas gracias. Volvemos entonces a el resto de interconsultas. Sí, disculpame. La mamá de 17 años tenía una tomografía de tórax patológica y tenía una PP positiva, así que también iniciamos tratamiento, y como es una paciente pediátrica, a pesar de ser mamá, lo estamos siguiendo también nosotros. Perfecto. Bueno, durante la internación... Sí. No, mejor. Respecto a los contenidos gástricos y al líquido cefalorraquídeo, también se preguntarán por qué dio todo negativo, incluso haciendo Ginesper. No sé si saben, pero el Ginesper son pruebas moleculares que se pueden realizar para la búsqueda de Mycobacterium tuberculosis. Son pruebas moleculares muy rápidas, en 2 horas, si uno tiene la posibilidad de hacerlas en el hospital, tiene el resultado, con una alta sensibilidad comparable con el cultivo. Y si llegan a leer alguna literatura actual o las recomendaciones de la OMS del 2024, sugiere realizar Ginesper incluso en lugar de cultivo, como los plantea como igual sensibilidad y especificidad, y utilizar una u otra sería lo mismo. Pero recuerden que los chicos son paucivacilares, entonces no siempre tienen vacilos, y si bien esta nena tenía una lesión muy importante, la posibilidad de que el cultivo sea negativo y que el Ginesper sea negativo es alta, y no significa que no tenga tuberculosis. Perfecto. Bueno,
Durante la internación también fue valorada por otros servicios. Por un lado, el servicio de nutrición, que enriqueció la dieta de la paciente e indicó suplementos. Por otro lado, servicio social, que realizó una entrevista junto con Tiara y la abuela de la paciente para diagramar cómo iba a ser el seguimiento una vez del alta hospitalaria. El seguimiento iba a ser compartido con una salita de atención primaria que había en el barrio donde ellas vivían. Se comunicaron con la trabajadora social de la salita para que estuviera al tanto del caso, y Tiara decidió ir a vivir con su mamá, o sea, con la abuela, claro, durante el tratamiento de la niña. Son muchos nombres. Y por otro lado, el servicio de hematología, que continuó el seguimiento de la paciente, pudo conocer entonces realmente esa hipótesis que tenían, que había algo más encubierto, aparte de esta anemia ferropénica, en donde ahora sí sumábamos por ahí una anemia de procesos crónicos también. Pasamos a otra etapa. Bueno, entonces a partir de nuestra paciente hicimos una pequeña búsqueda bibliográfica en donde encontramos artículos que coincidían con datos de nuestra paciente. En este artículo, donde se valoró la edad específica de presentación clínica de tuberculosis y factores de riesgo, se constata que la pérdida de peso se asocia a un mayor riesgo de tuberculosis extrapulmonar, como tenía nuestra paciente, y también la edad de 0 a 4 años, como tenía Alma. En este otro artículo, que es una revisión bibliográfica de tuberculosis infantil y malnutrición, obviamente que la malnutrición afecta a la expresión genética y la inmunidad que predispone a la infección por tuberculosis, y asimismo a la tuberculosis, así como la enfermedad y la respuesta inflamatoria, empeora el estado nutricional y también predispone a la infección, o sea, es causa-consecuencia desencadenante. Y en este otro artículo de prevalencia de infección de tuberculosis en niños con estancamiento de progreso de peso, contactos de convivientes con tuberculosis, nuestra niña presentaba 2 criterios de predictores de transmisión de infección, a saber, de estancamiento del estado nutricional y el contacto de alto riesgo, como tenía nuestra paciente. Algunos datos epidemiológicos muy cortitos sobre tuberculosis para que lo tengamos siempre en mente. El reporte de la OMS del 2023, tuberculosis sigue apareciendo dentro de la lista de la lista de mortalidad por un solo agente infeccioso. Tuberculosis está en el puesto número 2. Más de 10 millones de personas se infectan anualmente con esta enfermedad, de las cuales el 11% sean niños, o sea que tenemos 1 millón de casos de tuberculosis en pediatría por año. La mortalidad sin tratamiento es muy alta, un 50%. Hay 1.4 millones de muertes anuales y ya medio millón de pacientes en el mundo tienen resistencia a una de las drogas de primera línea, como la rifampicina. En relación al último boletín de tuberculosis de nuestro país, acá en Argentina, en el 2023 hubo 14.914 casos nuevos de tuberculosis, la tasa de notificación es 32 cada 100.000 habitantes, alrededor de un poco más de 700 muertes por esta causa, y nuestros datos en pediatría, en pacientes menores de 20 años, el 16% eran de este rango etario, o sea, de estos 14.900, 2.000, más o menos 2.500 fueron pacientes pediátricos en nuestro país que se infectaron el año pasado. Un dato importante, la pérdida de seguimiento en pediatría es alta, hay un 10% de casos de menores de 20 años que pierden el seguimiento. ¿Cómo siguió nuestra paciente? Nuestra paciente, una vez que fue dada de alta, tenía que concurrir a Niño Sano para seguir haciendo sus controles y al servicio de fisiología. Pudimos verla en febrero, en donde objetivamos que la paciente comienza a ganar peso. Se hace un primer laboratorio en donde el control por el tratamiento que estaba realizando con las drogas. En el laboratorio no se ve ningún tipo de toxicidad por medicación. Sí, por una intolerancia que hubo en un momento, se cambia la forma de presentación de la medicación que ella va a recibir. Y después teníamos que volver a vernos en marzo y la paciente no concurrió. En este momento
nos ponemos en contacto con Tisiología, nos ponemos en contacto con el centro de salud, logramos a través de varias comunicaciones telefónicas que la trabajadora social pueda acercarse a la casa, pueda hablar nuevamente con la abuela, le explique la importancia de que Clara y Alma realicen el tratamiento y el seguimiento, así que nuevamente pudimos encontrarnos con ellos ahora en abril. En resumen, la paciente ya lleva más de un mes, 2 meses de tratamiento, viene evolucionando bien en cuanto a lo que es la antropometría, fíjense cómo ha crecido ya más de 1 kilo, ha aumentado ya por lo menos 2 centímetros en su talla, el examen físico de ella es normal, no ha presentado toxicidad por drogas, se pudo realizar en abril la PRONAPE y pasó. Y sí, algo que queríamos comentarles es que los eosinófilos que habíamos encontrado en el primer laboratorio, para lo cual había recibido mebendazol, siguen dándonos problemas, ahora estamos en 4.000 eosinófilos, así que si bien la tuberculosis podría justificar esta hipereosinofilia, se están realizando todos los estudios que ustedes conocen para buscar focos profundos, ya se realizó ecocardiograma que fue normal, fondo de ojo, ecografía abdominal, y tiene pendiente ahora los resultados para serologías para toxocara y el coproparasitológico. Por otro lado, súper importante también, se realizaron un montón de charlas con la madre para entender la importancia del tratamiento. Recordemos que ella también es una paciente nuestra, adolescente de 7 años. Hemos conseguido que la madre sea valorada también gracias al servicio de adolescencia y de ginecología en una primera instancia para hacer como un primer approach acá en el hospital y después eventualmente ver si hace falta un seguimiento por médicos y ginecólogos en su barrio, pero estamos también tratando de que ella realice sus controles de salud. Le queríamos mostrar la última diapositiva, acá pueden ver la mejoría notable desde el momento que comienza el tratamiento, cómo cambia la curva de peso. Y bueno, queríamos hablar sobre este caso clínico porque la verdad que para nosotros como servicio fue una sorpresa. No solemos solicitar, a no ser que uno encuentre algo en el examen físico, una radiografía de tórax como un primer abordaje para un fallo de medro. Tampoco lo encontramos en el reporte de ninguno de los algoritmos diagnósticos. Así que, bueno, para tener, como saben, la tuberculosis siempre en la cabeza como una gran simuladora. Solo para terminar y que hagan los comentarios que quieran, bueno, los que conocen nuestros servicios saben que es la mirada integral del niño y su familia, con lo cual enseguida detectamos la importancia más allá de la enfermedad, que por supuesto está y por supuesto tiene todo esto, y no por casualidad la tuberculosis también es tan frecuente cuando hay mucha vulnerabilidad, que necesitan el apoyo. Si no lo presentamos en Ateneo, y volvíamos a revisar todo esto, no sabemos si se volvía a perder esta niña, aunque siempre tenemos seguimiento, teléfonos, todo, no nos contestaban a los teléfonos que teníamos, y fue un celular de una trabajadora social que nos dio la gente de Tisio, que tiene contactos con trabajadores sociales, por supuesto, de todos los centros, para poder acompañar una enfermedad con un tratamiento tan prolongado en una familia con tanta vulnerabilidad. Y por supuesto hay muchas cosas que no se tocaban en este Ateneo y que seguiremos en los controles de salud y junto al servicio de adolescencia de dinámica familiar, que bueno, no nos metimos a contar demasiado, pero una mamá de 17 años que ya tiene una hija que tuvo 3 parejas y que costaba porque no estaba preocupada por lo que pasaba cuando ya la niña se veía adelgazada. Así que bueno, eso. Gracias. Me encantó el Ateneo, los felicito. Lo que quería dejar un poquito como reflexión es que piensen cada vez más en tuberculosis. La tuberculosis está en aumento, pues si bien la vamos a pretender para el 2035, no me voy a quedar sin trabajo en el 2035. Está en franco aumento. Hubo 14.913 casos en el 2023, con una tasa de 32 por 100.000 habitantes. Pero piensen que la tasa del 2021 fue 26 por 100.000 habitantes. O sea, que aumentó muchísimo. Eso es a nivel Argentina, pero el 60% de los casos están en el AMBA. Y el 60%
perdón, el 16% de los casos son pediátricos, son pacientes nuestros. Mal progreso de peso, anemia que no responde al tratamiento, una paciente desnutrida que su mamá no le llama la atención que está desnutrida y probablemente también tosía y no le llamaba la atención que tosía. Es lo más probable, porque con semejante lesión es muy poco probable que no tuviera algún síntoma respiratorio. Nada, ese mensaje, piensen en tuberculosis porque cada vez hay más y tenemos que erradicarlo. Dice, creo que además destacar, ustedes dijeron que era del barrio, del centro de salud, me imaginé, no sé si ubicaba o en el lamentablemente también la tuberculosis es muy desigual, por lo que nos indicaba, es mucho más frecuente en todo lo que son zonas donde justamente están los grandes conglomerados y las villas de Ciudad de Buenos Aires. Ese recorrido que trae este paciente, probablemente también de hacinamiento, seguramente las patas precarias, todo eso tiene que recorrer la verdad y hacer pensar en tuberculosis. Y más allá de la historia que ya abordaremos en el servicio, quitarle a esa paciente que sacaron y su capacidad o posibilidad de alejar o no a su hija. A veces la maternidad a edades tempranas no siempre son deseadas, entonces muchas veces pasa esto, que la capacidad de maternar a un hijo incluye un montón de cosas, o sea, tienes que poder cuidar de tu propio cuerpo, de tu propia salud para poder cuidar a otro. Entonces hay que ver qué lugar tiene esa hija, por lo menos en el proyecto vital de esa paciente, persona, adolescente, cuánto deseaba de eso como para poder reconocer los síntomas en otro. No es por culpabilizar, me parece que es algo, es una pregunta que se arma y quién va a ser. Ustedes buscaron a la abuela materna como adulto responsable. No, se pensará después cuál es la estrategia, porque esta paciente por lo menos siempre había vivido con los abuelos de otros lados. No sé qué tan... Contestándole a Ceci, que todo eso, por supuesto, agradezco todos los comentarios. Esta mamá tiene muy lindo vínculo con esta nena. Esta mamá siguió estudiando y aún le sigue dando el pecho. Ahí tenés como factores protectores. La nena tiene un desarrollo normal para su edad, que al principio pensamos que estaba mal descrito en la historia clínica antes de conocerla, con tanta vulnerabilidad, con todos los prejuicios que uno tiene por la experiencia. La verdad que el desarrollo es impecable. Encontró en esta nueva pareja un adolescente muy cálido con esta nena y a la cual la nena se refiere, y ahora y pudo encontrar y verse alojada un poco con los abuelos, o sea, con los padres de la nueva pareja de la mamá. ¿Sí? O sea que hubo un montón de cuestiones de vulnerabilidad, un montón de cuestiones de resiliencia y mucho para acompañar ahora. Bueno, no hay ningún otro comentario. Un paciente sumamente enriquecedor, una anemia que parece una anemia. Bueno, fíjense todo lo que pudimos sacar y repasar. El trabajo en equipo de chicos, cada ateneo, lo vamos a decir, que todos aporten su saber a una causa común que es el bienestar de un paciente, es lo que hace que estemos todos de casos. Así que bueno, los invito a todos a seguir en un ateneo. Muchas gracias, Servicio de Seguimiento Longitudinal, por este paciente. No va a ser niño sano, porque excede un poco. Pero bueno, muchas gracias a todos por venir y nos vemos el jueves que viene. Bueno,